Bueno, ahora sí, Sabrina, no hace falta que te presentemos, acá todos te conocemos bien. Bueno, les voy a hablar un poquito de meningitis y encefalitis. Ahí ven un poco de la estructura de lo que es el cerebro y el cráneo. Esto vendría a ser la piel, el hueso, dura madre, aracnoides y pía madre. Y lo que vamos a hablar un poquito de la meningitis es los factores por donde puede llegar a ingresar los agentes microbianos, ¿no? Acá se ve bien, así, la flechita. Acá se ve bien cómo pueden ingresar una vía que es la hematógena, ¿sí? Las puertas de entradas pueden ser de tres maneras. Una es por la sangre, por vía hematógena. Otra es a través de soluciones de continuidad, por ejemplo, pueden ser naturales o artificiales, por ejemplo, una fractura de cráneo, una fístula. Y otras por contigüidad, por una sinusitis, un absceso o algún foco supurado que esté cercano. Bien. ¿Cómo cuál? A eso me pregunto, ¿cómo cuál? Claro, tuvimos. Muy bien. Bien, dentro de la etiología lo tenemos que dividir por edades, ¿sí? Nosotros lo que más vemos son lactantes y niños, tanto en los recién nacidos como en los adultos mayores. Lo que varía mucho es que vemos más la listeria, monocitógenes, en lactantes y niños. Dentro de lo bacteriano vamos a ver más neumococo, meningococo, Haemophilus influenza B y estreptococo de grupo B. Y en adolescentes más neumococo y meningococo. Después voy a hablar un poquito de las vacunas, para que siempre que entre un chico con una sospecha de meningitis, chequear también el calendario de vacunación, las que están en calendario y las que no. Bueno, antes de las vacunas, dentro de lo que eran virales, teníamos mucho sarampión, paperas, varicela y polio, y ahora no, ahora son más enterovirus, vemos mucho herpes simple, Epstein-Barr, varicela zoster y en menor medida Zika y dengue. Bueno, las manifestaciones clínicas se pueden manifestar de forma abrupta o de forma insidiosa, o sea, con un desarrollo más lento. Cuando es insidioso es un desarrollo progresivo de los síntomas y síntomas en el curso de 1 o varios días. Y si no, puede ser agudo y fulminante, como en el caso de, por ejemplo, una meningococcemia. La clínica la vamos a dividir en los lactantes y en los chicos más grandes. En los lactantes consideramos generalmente hasta los 2 años, puede haber rechazo al alimento, vómitos, fiebre, generalmente hay fiebre, irritabilidad o somnolencia, cualquiera de los dos extremos, puede haber tendencia al sueño, fijación de la mirada, estrabismo, la fontanela llamada fontanela bombea o fontanela hipertensa, que en general la notamos que está bombadita, la rigidez de nuca, convulsiones y lesiones purpúricas, que ahí siempre hay que despertar el meningococo. Y en los niños mayores vamos a ver más el síndrome de meningio, con fotofobia, cefalea intensa, fiebre, vómitos, rigidez de nuca. Vamos a ver el signo de Kerner-Brusicki positivo, que ahora se los voy a mostrar bien. Alteración de la conciencia puede haber. Exantema también de todo tipo, morbiliforme, rosoliforme o hemorrágico. Lo que yo iba a decir es que para todos los síndromes así importantes, síndrome de condensación pulmonar, taponamiento cardíaco, meningitis, cuanto más chico el paciente, más inespecífico es el cuadro clínico. El síndrome que uno conoce bien, descrito, se ve en el adolescente o en el adulto. Sí, en el niño mayor. Bueno, dentro de los signos de Kerner-Brusicki, que ahora los vemos, son indicadores de irritación meningia y meningitis. El de Brusicki es mucho más sensible que el de Kerner para la irritación meningia. Acá lo vemos, bueno, el signo de Kerner, lo que hacemos es flexionar la cadera en 90 grados y la rodilla también en 90 grados y tratamos de extender pasivamente la rodilla de esta forma y vamos a notar cuando es positivo una cierta resistencia a la extensión pasiva de la rodilla
y va a haber un dolor en el hueco popliteo. Vení, Pipi. Y el signo de Brunzinski es con el paciente acostado en decúbito supino. Lo que vamos a hacer es poner una mano por debajo de la cabeza del paciente y tratar de llevar el mentón hacia el pecho, y ahí vamos a ver que se flexiona la cadera y la rodilla. Ese sería el Brunzinski positivo. Bueno, dentro de lo que es líquido cefalorraquídeo normal, después vamos a hablar de indicaciones y contraindicaciones de PL, pero primero saber un poquito cómo es el líquido cefalorraquídeo normal. En general decimos que no tiene color, que es inodoro, que es transparente, cristal de roca. ¿Sí? Muchos de los componentes que tiene el líquido cefalorraquídeo son iguales a los componentes de la sangre, por lo que siempre es re importante cuando uno va a punzar a un paciente hacer una analítica sanguínea en el momento, ¿sí? Sobre todo por la glucemia. Bueno, el aspecto del líquido cefalorraquídeo ya nos habla de por sí mismo. Cuando uno punza a un chico, ya tenemos una idea, no vamos a tener qué microorganismo es, pero vamos a tener una idea diagnóstica de acuerdo a cómo salga ese líquido. Puede salir hemorrágico, generalmente cuando es una punción traumática o una hemorragia subaracnoidea. Puede salir líquido, cristal de roca, que generalmente pensamos en algo más viral, o puede salir turbio, poco transparente, que nos indica que hay presencia de células y bacterias, y eso nos hace pensar en un proceso más infeccioso bacteriano. ¿Qué pasa cuando el líquido viene hemorrágico? O sea, viene con un poquito de sangre. Nosotros dejamos que lave, y si sigue viniendo sangre, lo más probable es que estemos en la presencia de una hemorragia. Ahora, si cuando lava empieza a venir más claro, es porque es una PL traumática. ¿Sí? Después le voy a contar que la PL traumática no es tan traumática como uno cree, porque hay forma de corregirla. Bueno. Si bien es antocrómico, o sea, color amarillento, anaranjado, eso puede ser una hemorragia subaracnoidea ya más evolucionada. Y la presión normal del líquido cefalorraquídeo en los niños, en neonatos es menor, pero en los niños varía entre 5 y 18. Algunas literaturas dicen entre 10 y 20, pero no, nunca más de 20. Si no, decimos que está elevada la presión de apertura. Bueno, en condiciones normales la concentración de proteínas en plasma es 200 veces mayor a la del líquido cefalorraquídeo, el 80% va a derivar de la sangre, y la albúmina es la que más encontramos en mayor concentración. La concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a ser un reflejo de la concentración de glucosa en sangre, en suero. Si está descendida la glucosa, podemos pensar, ahora después vamos a ver un cuadro comparativo, pero podemos pensar en meningitis bacterianas o en una hemorragia subaracnoidea o procesos neoplásicos. Siempre hay que combinar los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, como les dije, con el hemograma y la clínica del paciente para distinguir las meningitis víricas de las bacterianas, y ahí vamos a determinar si precisa tratamiento antibiótico o no. Para eso se usa el score de Boyer, que según la puntuación que nos dé, puede ser menor de 2, entre 3 y 4, o mayor de 5, ahora lo vamos a ver. Y de acuerdo a eso, se medica con antibiótico o no. El score de Boyer lo que mide con puntaje 0, 1 y 2, va a tener distintos parámetros: la temperatura, las petequias, los síndromes meningios, proteinorraquia, glucorraquia, los leucocitos en el líquido, la cantidad de polimorfos, bueno, callados y demás, y leucocitos en sangre. Como les dije, más de 5 puntos, sí o sí iniciar el tratamiento antibiótico. Entre 3 y 4, ver según el listado general, y menor de 2, no iniciar tratamiento antibiótico. Este cuadro lo hice yo, perdón, la desprolijidad. Lo voy a dejar pegado para la residencia ahí abajo en el STAR. Lo hice a mano porque en realidad no encontré ninguno que tuviera todo lo que quería, todos los parámetros que yo quería. Bueno, primero vamos a ver lo que es el líquido cefalorraquídeo normal, que los leucocitos normales en líquido cefalorraquídeo son entre 1 y 5, generalmente son linfocitos, el predominio celular. Las proteínas son de 0,15 a 0,4, la glucosa va a ser de 0,6 a 0,7, siempre hablamos de gramos por litro, ¿no? La presión de apertura, como dijimos, entre 5 y 18, 10 y 20, lo normal, y el aspecto tiene que ser
tipo cristal de roca, claro, límpido, inodoro y color. Cuando hablamos de En el una... recién nacido, las células pueden ser un poquito más, ¿verdad? Sí, las células son un poquito más Para el altas. neonatólogo, ¿hasta cuánto? Sí, Hasta 10, puede ser, recién nacido. hasta 30 puede 30, ser sí. Sí. Bueno, con respecto a la infección bacteriana, obviamente que las células van a estar, los leucocitos van a estar muy aumentados, hasta 500.000. Va a haber un predominio de neutrófilos polimorfonucleares. Las proteínas también van a estar aumentadas entre 1 y 3 gramos por litro. Y la glucosa va a estar descendida. La presión de apertura va a estar aumentada. Y el color, como dijimos, va a ser turbio, opalescente, purulento o lechoso. Bueno, y después, en la infección viral, tenemos entre 10 y 1000 leucocitos por milímetro cúbico, también a predominio linfocitario, igual que en la micótica o TBC. Las proteínas van a estar aumentadas en la infección micótica o TBC y un poquito, levemente aumentadas en la infección viral, pero pueden estar más bien tirando a normales, apenitas aumentadas, no tan aumentadas como en el bacteriano. Y la glucosa va a estar normal, ¿sí? La presión de apertura puede ser normal también o puede estar aumentada en la viral y el líquido va a ser claro. Bueno, contraindicaciones de PL, acá hay, según la bibliografía también, plaquetas por Es una cosa, la cosa del líquido. Dos, es decir, una, antes los cuadros que ella presentó, también había una columna que decía cuadro decapitado. la ¿sí? meningitis decapitada. Cuando decapitado por el tratamiento antibiótico. En algún lado lo van a ver todavía. Eso está demostrado que eso no es así. Antes se decía de rutina, ahora ya no se hace más, era la frecuencia, decía la función del ingreso y la función a las 48 horas. ¿Sí? Eso hoy no se hace más, se hace el ingreso y si aquí no se hace ninguna más. Y se hacen 3. El ingreso, las 48 horas y al final del tratamiento. Hay un estudio muy grande de Nelson y McCracken, que es otro infectólogo que escribe mucho para pediatría, con montones de casos, que a las 48 horas el antibiótico lo único que decapita es el cultivo, Sí. pero que el físico citoquímico está igual o peor, aunque tenga tratamiento. Incluso ¿sí? puede virar. Incluso puede virar, sí, eso se ve en algunas virosis, se ve eso, es raro, en el herpes se puede ver, ¿sí? Que rompe de neutrófilos a linfocitos. Pero lo que no existe más es el concepto de líquido decapitado. A nosotros nos enseñaron ahora el concepto de decapitado directamente como que te da negativo el cultivo, no que se modifica. Claro, pero antes había una celularidad, antes se ponía una celularidad intermedia, eso sí, pero no es el físico citoquímico. Claro, el citofísico químico. Infectológico. Sí. Y lo otro, que hay pacientes muy graves con leucoxemia que tienen líquido vital de roca. ¿Sí? Generalmente con la presión aumentada. Prácticamente no tuvo tiempo de tener meningitis, pero lo desarrolla. Sí, por ejemplo, lo cultiva, sí. O tiene un cuadro sobreagudo, ¿sí? Cuanto más purulento sea el líquido de una meningococcemia, mejor pronóstico va a tener el paciente. Desde el punto de vista de la vida, ¿verdad? Compromiso con líquido. Sí, a veces, en general, en esos que comentás, la presión de apertura está bastante elevada, sale más a chorro. Bueno, contraindicaciones, entonces, en general, coagulopatías, plaquetas, algunas dicen menor a 50.000, otros menor a 100.000, bradicardia, o sea, inestabilidad hemodinámica, más que nada, insuficiencia respiratoria, una infección del sitio de punción, obviamente que esté cerebrando, decorticando, asimetría pupilar, Glasgow menor a 13 o crisis epilépticas en el momento, ¿no? 45.000 plaquetas es un número que sí, menos 50.000. Permiten hasta la neurocirugía, guía no de meningitis, sino guía de manejo de la derivados en pediatría, 45.000 plaquetas se puede hacer. Acá variaba, según la literatura, algunos decían menor de 100.000 y otros menor de 50.000, por eso la menciono. Bueno, la PL traumática, que esto es el cuco de todos. En estos casos, obviamente, la citología, las células no nos van a dar correctas, hay que hacer una corrección del número de leucocitos obtenidos en el líquido cefalorraquídeo. Se puede hacer de dos maneras, dependiendo de cómo nos dé el hemograma. Si el resultado de los glóbulos rojos y los leucocitos de sangre es normal, se descuenta un leucocito en líquido cefalorraquídeo por cada 700 hemapiés en el líquido, y si el recuento es anormal, hacemos una fórmula que es leucocitos reales en el líquido
va a ser igual a leucocitos del líquido cefalorraquídeo menos hematíes del líquido cefalorraquídeo por sobre dividido los hematíes en sangre. No es lo ideal hacer esto, pero bueno, como todo el mundo siempre posterga la... ay, ¿qué pasó? No sé, eso tío. Como todo el mundo posterga la PL por miedo a que sea traumática, Si ustedes siguen viendo ahí el Power, puede ser que se haya prendido la tele. Acá se seguía viendo bien, ¿eh? ¿Dónde se prende la televisión? Ahí está el control. Vamos a apagarlo. Solo decir eso, porque si no soy YouTube. De mi máquina se ve el YouTube del televisor. Claro. HDMI, ¿no? Sí, ahí estábamos. No, ahí. listo. Vale. Muy bien, Nachito, no está Le Maca, está haciendo, pero... le está haciendo la competencia a Macarena. Guarda, Maca. Bueno, dentro ¿Estamos desconectados? Porque No, acá pasa nada. Ah, está. No, te quedaste todo callada. bien. No, no dijiste nada, digo, a lo mejor, porque a veces No. pasa que no te No, das pero cuenta que- dije, lo que pasa es que no me escucharon. se escuchó. Bueno, dentro de las pruebas de laboratorio que tenemos de identificación de los microorganismos, tenemos algunas de detección rápida que son útiles para el diagnóstico inicial, que sería el directo, y otras más tardías para un diagnóstico definitivo, como el cultivo. De todas las pruebas que se pueden realizar en el líquido, las microbiológicas obviamente son las que tienen mayor importancia. Si hiciéramos una tinción de Gram, es bien realizada, es positiva en el 75 a 90% de los casos, o sea, alto. Y según la morfología y el resultado de la tinción, podemos identificar si tenemos cocos Gram negativos, el meningococo, Gram positivos, el neumococo y el estáfilo, bacilos Gram negativos, el Haemophilus influenzae, y los bacilos Gram positivos, la listeria. Y en otras tinciones, por ejemplo, tinta china para el criptococos y el Nielsen para las micobacterias de TBC. Bueno, el cultivo es lo que nos da el diagnóstico definitivo, ¿no? Por lo menos la muestra se debe cultivar durante 72 horas a 35 grados centígrados, y la determinación de antígenos bacterianos, la verdad que tiene una relación costo-beneficio que no se justifica. Bueno, después tenemos la PCR, que es la que siempre nos dice Juan que la pidamos, el tercer tubo. Esto es para ver infecciones víricas, la mayoría son o herpes simple, tipo 1 y 2, enterovirus, arbovirus, bueno, puede ser para TBC también. La mayor rentabilidad es para las infecciones por el herpes simple, y la PCR cuantitativa en el líquido cefalorraquídeo sirve también para el herpes simple como marcador pronóstico, lo cual está bueno. Bueno, con las serologías podemos averiguar sífilis, borrelia, pero puede ser negativa en el 50% de los casos. Como dije antes, obviamente que siempre el diagnóstico es a través de la sospecha clínica, confirmada por los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, y hay que pedir una serie de laboratorios de acuerdo al estado del paciente, ¿no? El hemograma, el recuento de plaquetas y la glucemia, que siempre es previa a la punción lumbar, eritrosedimentación a PCR, el ion en sangre. Hay que ver dentro de las complicaciones, que las vemos más tarde, puede haber un CIJAD, entonces también hay que pedir ionograma en sangre y orina, uremia, estado ácido base, siempre 2 hemocultivos. En recién nacidos y lactantes menores de 2 meses de edad, el urocultivo y la densidad urinaria. Hago dos comentarios. Bueno, algo vas a decir ahora. Se sospecha esa salud lumbar Sí. al momento. Se toma el recaudo, todo lo que se necesita, el ambiente adecuado, pero se sospecha y se hace la función lumbar. Si uno estuviera en un ambiente donde la función lumbar no se va a poder hacer, ¿sí? Se Un medica. centro de salud, te puede decir, no, meningitis es un centro de salud. ¿Sí? Se medica. Sí, Sí. dentro de la primera hora sí o sí tiene que estar médico. Y en relación al CIJAD, al síndrome de secreción inapropiada no antidiurética, antes todos los pacientes de rutina, no se diagnosticaba la meningitis, se dejaban a mitad el líquido de mantenimiento. Eso cambió y se prioriza la hemodinamia del paciente, ¿sí? En general quedan con planes. No sé, descartando, ¿cómo descartás, por ejemplo, una clínica de
de meningitis, bueno, no tendría fiebre, pero ya por ahí puede haber un tumor o algo que si lo punzás se Ahí clava. viene, La indicación de la tomografía. claro, ahí es la indicación de la tomografía, o en general lo que se indica de primera elección es la resonancia, pero a veces por falta de recursos, por el estado general del paciente, no la puedes hacer. Entonces, lo que pedís ahí es una tomografía si sospechás clínica de hipertensión endocraniana. Si no, no es necesario hacer una tomografía previa a la punción. Con los 3 tubos que se sacan siempre, son 10 gotas en cada uno. Tienen que ser estériles, los cónicos, los que se recomiendan, no son los que estamos usando acá, los de vidrio, sino los cónicos, los de tapa rosca, esos celestes, o azulcitos. 10 gotas en cada uno, el primero para cultivo, después para citofísico-químico y el tercero para PCR u otras chamoles, metabolopatías, otros estudios que tengamos que hacer. Bueno, esto es un poco lo que decía Juan. Los cultivos de líquido cefalorraquídeo se negativizan entre 30 minutos y 2 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico en las meningitis por meningococo y 6 horas después en las meningitis por neumococo. Por lo cual, nunca hay que demorar la puesta del antibiótico. Complicaciones agudas, sepsis, shock, coagulación intravascular diseminada, CIJAD, diabetes insípida, absceso cerebral, edema subdural. Y a largo plazo puede dejar secuelas auditivas, visuales, motoras, epilepsia. La mortalidad, bueno, de la meningitis es de un 4,5% por meningococo y neumococo. Y después vamos a ver encefalitis, tiene un 10% de mortalidad y sobre todo mal pronóstico si tiene instauración tardía del antirretroviral, la ciclovir, antiviral. Nosotros antes de rutina, yo no sé si lo siguen haciendo. En el hospital, todos los pacientes con meningitis tenían... Tetractona ciclovir. No, estoy refiriendo por las complicaciones. Anticonvulsivante. Tampoco iba a decir eso. No hablo de tratamiento. Podemos hablar de Dexa, eso sí, no todos, pero eso es lo que vas a decir. Sí. No, yo me refiero a que todos se decían potenciales educados, auditivos y visuales. Sí, al alta. La sordera es una de las principales complicaciones del neumococo y la razón para ponerle dexametasona. Hemos visto varios, sí. Sí, es verdad. Siempre al alta se estudia. Bueno, con las vacunas, obviamente disminuyó la estadística de la meningitis. Ahí les puse muy rana, le iba a poner todo el calendario de vacunación, pero bueno, tenemos la hemófilos influenza B, la quíntuple, la neumococo, meningococo. Meningococo tenemos que saber que Menaltra, Membeo y Nimerix, que están en calendario, o sea, la Membeo, cubren las cepas A, C, Y y W135, pero no cubren el meningo B, que esa... Son las prevalentes. Claro, que no son las prevalentes. La VEX0 es una vacuna que se indica fuera del calendario, se paga y no todo el mundo la puede pagar, entonces, bueno, siempre hay que chequear eso de esta vacunación. En general se recomienda en consultorio particular, pero no todo el mundo la puede pagar. Bueno, el tratamiento antibiótico empírico, en menores de un mes, ampigenta, siempre ampicilina más un aminoglucósido o ampicilina cefotax. De 1 a 3 meses, ampicefotax o ceftraxona, y en mayores de 3 meses siempre usamos ceftraxona, más o menos vancomicina, o cefotax también se puede usar. Siempre a dosis meningia, ¿no? 100 por kilo. La duración del tratamiento, el neumococo de 10 a 14 días, el meningo 7, Haemophilus 7 a 10, estreptococo y listeria de 14 a 21 y las enterobacterias 21. Acá está lo que decía Juan, la dexametasona, se asocia a disminución de la secuela auditiva, por eso es importante ponerla, y el pronóstico neurológico de los niños con meningitis bacteriana causadas por el neumococo y el Haemophilus tipo B mejora también. La dosis es a 0,6 miligramos kilo día, que es lo que usamos nosotros, por 4 días. La primera dosis lo antes posible, ¿sí? Al mismo tiempo que ponemos la ceftraxona, tenemos que poner la dexa. Bueno, después quimioprofilaxis. De esto no voy a ahondar mucho. Para neumococo no se recomienda la quimioprofilaxis para los contactos. Para Haemophilus influenzae y para meningococo sí. Ahí están, esto no voy a hablar mucho. Cuando está recomendado en embarazadas, en los convivientes. Dijiste, no levanté, De la DEXA. ¿Cuál es la duración? No, díganos también. Sí, La duración del tratamiento. Cuando no tenés rescate. No. Porque eso te va a pasar con frecuencia.
¿Sí? ¿Cuánto Pero tiempo de lo vas a 7 tratar? de 7 días. Y depende de la epidemiología que estés sospechando, porque si Claro. necesitas un chico de 2 meses que tenga un Sí. bacilo gram Ahí son negativo, 14. ¿sí? Sí. Lo tenés que hacer 14 días. Sí. Sí, ahí serían 14. Eso de la quimioprofilaxis es muy importante porque después cuando tengan los chicos que van a la escuela, que van al jardín, los llaman de todos lados para ver, todos se quieren hacer quimioprofilaxis. Sí. Y otra cosa que no se No tiene dijo, indicación, solo eso. y otra cosa que no se dijo, que son enfermedades de notificación obligatoria. Sí, eso del Así que médico, tienen sí que o sí. acceder al CISA y hacer la denuncia, para que se haga el control de foco, para que vayan a las escuelas, ¿no? Y valoren quién Sí, lo que nos está vacunarse. pasando, que ahora lo voy a contar en encefalitis, en realidad que hay muchas veces que no tenemos rescate. Entonces ahí es muy difícil, en general deducimos que son virales, pero ahí es muy difícil de hacer quimioprofilaxis porque son encefalitis que deducimos que son virales. Hay un 50% de las encefalitis que no tienen diagnóstico. Bueno, la encefalitis, a diferencia de la meningitis, que dijimos que era la inflamación de las meninges, es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. Esto es re importante, la clínica, ¿sí? Siempre hay una alteración del nivel de conciencia o un cambio de la conducta que se mantiene más de 24 horas. No sé si se acuerdan de Ríos Tadeo. ¿No se acuerdan? No. Bueno, que fue un nene que vino con cambios en la conducta. Que por ahí no reconocía a sus hermanos o se comportaba de manera extraña. Generalmente se asocia a fiebre, o sea, tiene que haber fiebre, y crisis epilépticas puede haber. Hay que diferenciarlo, obviamente, de la encefalopatía aguda, que es una alteración de la función cerebral, que va a estar en ausencia de un proceso inflamatorio, a diferencia de la encefalitis, que puede ser por hipoxia, isquemia, intoxicaciones. Bueno, acá están todos los diagnósticos diferenciales. Puede haber infecciosos, metabólicos, intoxicaciones por fármacos, drogas vasculares, por ejemplo en ACV, migrañas, bueno, hemorrágicos, traumatismos espontáneos, malformaciones vasculares, malignidad, que también dijo Nacho, autoinmune, autoinflamatorio, neurológico y psiquiátrico. Siempre me acuerdo cuando entró este nene, entre las causas que se barajaban era un trastorno de la conducta por algo psiquiátrico. Pero para llegar a decir que es psiquiátrico tenés que descartar todo lo previo antes. Bueno, la encefalitis aguda tiene una incidencia baja. La etiología, esto es lo que les decía, que en general hasta en un 50% de los casos no se encuentra la causa. La causa más frecuente en nuestro medio son los virus, ¿sí? Y el virus herpes simple es la causa más frecuente de encefalitis grave, esporádica en todos los grupos de edad. Por eso es re importante, cuando tenemos esta clínica, no dudar en poner el aciclovir. Bueno, dijimos entonces, los virus pueden ser herpes virus, el más frecuente es el herpes virus tipo 1, citomégalo, herpes 6, enterovirus, arbovirus, virus respiratorio, influenza, coronavirus, parainfluenza. Por eso también es importante, por ejemplo, si tiene un cuadro respiratorio, tomar un aspirado de secreciones nasofaríngeas. Bueno, bacterias es causa muy rara de encefalitis. En general, las encefalitis son virales, por eso es que muchas veces no tenemos aislamiento. El herpes simple, que Sabrina dice que es el más frecuente, efectivamente, puede llegar a tener algunas características que permiten identificarlo, Hemorrágicos. además del líquido, del rescate en el líquido, de la serología, la PCR. Tienen compromiso temporal habitualmente. Eso se puede observar en la tomografía o también en la resonancia y a veces en el electroencefalograma. Sí. Tienen compromiso temporal. Bueno, la clínica, dijimos, sí o sí tiene que estar la alteración de la conciencia y fiebre. Aunque al inicio puede ser brusco, puede presentar convulsiones. Generalmente tienen algún cuadro así pseudogripal, 24 72 horas previas, con malestar general, mialgia, cefalea, vómitos. Después ahí comienza la alteración progresiva de la conducta, del comportamiento. Pueden estar irritables, agresivos, con agitación, alteración del lenguaje, o como también alteración que dijimos del nivel de conciencia o signos de hipertensión endocraniana también, o focalidad.
eso también. Bueno, dijimos que pueden tener convulsiones hasta un 50%. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una anamnesis completa y exploración física, exploraciones complementarias, siempre sacamos analítica de sangre, hemograma, que generalmente puede ser normal, esto es re importante. No tenemos por qué tener los leucocitos aumentados, puede haber una discreta leucocitosis, generalmente menos de 20.000, o el hemograma normal, reactante de fase aguda, o sea, por eso no tenemos que, si tenemos un laboratorio normal, descartar la PL. Bueno, reactante de fase aguda, la PCR o la eritro pueden ser o negativos o discretamente aumentados. La punción lumbar, acá sí, realizar en primer lugar una neuroimagen urgente, lo que se prefiere es la resonancia, salvo que haya un traumatismo de cráneo previo, para descartar las contraindicaciones de la PL, sobre todo si hay focalidad u otras causas. Para el diagnóstico de encefalitis hay criterios mayores y menores. El mayor es necesario, es obligatorio, que es la alteración, reiterativamente, que es la alteración del estado de la conciencia, más de 24 horas, más criterios menores. Si hay 2 criterios menores, es encefalitis posible. Si hay más de 3, es probable o confirmada. ¿Cuáles son los criterios menores? Fiebre 72 horas antes o posterior a la presentación del cuadro clínico, que tiene que ser mayor o igual a 38. Puede haber convulsiones focales o parciales, sin tener antecedente de epilepsia ni convulsiones previas. Alguna focalidad de nueva presentación. Los leucocitos en líquido cefalorraquídeo más de 5, dijimos que eran normales de 1 a 5 en el líquido cefalorraquídeo nada más, ¿no? Bueno, alteración del parénquima, esto es lo que decía Juan, en la resonancia, por ejemplo, sugestiva de encefalitis, y el electroencefalograma, que Mario siempre nos lo pide, porque puede haber alteraciones sugestivas también de encefalitis. Eso quiere decir que el líquido puede ser normal. En realidad, los pacientes que nosotros vemos en general tienen meningoencefalitis. Lo que da la movilización del líquido es la meningitis, la inflamación de las meninges. Si el paciente tiene una encefalitis pura, puede ser que tenga el líquido cefalorraquídeo normal. Sí, bueno, acá está el cuadro del que les hablaba recién. Los hematíes normalmente están ausentes en el líquido cefalorraquídeo, salvo que la punción sea traumática o, lo que decía Juan, en el herpes simple puede aparecer una hemorragia en el líquido. La glucorraquia en general es normal, dijimos que como la mayoría son virales, no va a estar la glucemia en el líquido cefalorraquídeo consumida, o puede ser un poquito más leve, pero en general es normal. Y la presión de apertura puede estar o elevada o normal. Y acá sí, ¿en qué caso repetir PL? Repetir la PL si los resultados son normales al inicio del cuadro, con empeoramiento clínico del paciente, tenga ausencia de mejoría, porque en general las encefalitis en 48 a 72 horas a más tardar tienen mejoría clínica o ausencia de respuesta al tratamiento. La PCR para virus herpes. ¿Te acordás ese nene? Ríos Tadeo. No, ¿Cuál? más chiquito todavía. ¿Cuál? ¿Que estuvo en terapia? Sí, el nombre raro. ¿Fabián? No, Que sí, tardó sí, como ya sé quién es el Ah. en recuperación. No tiene nada. Ah, no, pero este fue un bebito. ¿El bebé? El que puse yo. Sí, pero ese no. Ese parecía una meningoencefalitis, ese bebé. Tenía la fontanela bombé, estaba hipotónico. Sí, me acuerdo. Sí. Estaba mirando al... Sí. Estaba en Japón. Le decían que estaba en Japón. Sí. Sí, ese me acuerdo porque lo puse yo. Ese tardó un montón. Sí. Igual sabía tener No, ese no sí, pero no. Después pasó. Ah, entonces estamos hablando de otro. No, vos no es ese que decís ahora. No, porque ese fue una meningitis. Entró por guardia tipo posistal y nunca se despertó. Ah. Claro, Se llamaba Elber o algo así. Y ese fue una encefalitis.
Sí, y vino todo normal. Aprovecharon que estaba por cerrar el INAI y dijeron todo, que viene feriado, A ver, pueden decir lo que quieran. Bueno, los estudios complementarios, el electroencefalograma es muy sensible, obviamente es inespecífico y no se hace de urgencia, sino con tiempo. En un porcentaje alto aparece alterado, por eso es importante pedirlo, y tiene un patrón de enlentecimiento difuso. Dijimos que en la encefalitis herpética en general puede aparecer más alterado en la región temporal, eso es lo que habías comentado vos, y útil en demostrar alteración cerebral en los estadios precoces de la encefalitis. La neuroimagen, si tenemos que elegir, obviamente es la resonancia magnética, obviamente si está disponible previo a la PL o para completar un estudio posterior, puede ser normal o puede tener edema cerebral. En la encefalitis herpética podemos ver en la resonancia focos hemorrágicos o hipodensidades en la zona frontotemporal. Y bueno, hay también lesiones, se pueden ver lesiones desmielinizantes en forma precoz. Nada más. Otros estudios. Ese nene que te digo Sí. yo, la tomo, era todo de eso. Todo de demás. Y es más, nos hizo un paro en el tomógrafo. Ay, no me Nos hizo un paro en acuerdo. el tomógrafo y ahí con Claudia lo subimos a terapia. Y ahí quedó. Después recuperó, pero no lo tiraron ni nada. Mira, no me acuerdo. Sí. Bueno, otros estudios complementarios, las serologías, para citomegalo, Epstein-Barr, herpes simple, HIV, micoplasma, según la sospecha que tengamos. Y el pronóstico. La encefalitis, esto para que se lo graben, la encefalitis por virus herpes simple tiene mal pronóstico a pesar de un tratamiento correcto precoz, pero obviamente que el tratamiento precoz disminuye un poco la mortalidad. En el caso de los enterovirus es mucho más favorable el pronóstico, con secuelas en el menos de 10% de los casos y con escasa mortalidad. Bueno, la anamnesis detallada, obviamente hay que preguntar parecido a lo que es la meningitis, si tuvieron viajes, antecedentes de exantema, como dijimos que se puede presentar con un cuadro pseudogripal previo, o diarrea o vómitos, hay que preguntar eso si tuvo en la semana anterior o las 72 horas previas, la vacunación, contacto con animales, ahora con esto de la encefalitis equina, no lo quise poner para no hacerlo tan extenso, pero bueno. La exploración física completa, pruebas iniciales, lo mismo que para la meningitis. Como les dije, el aspirado de secreciones nasofaringes para gripe y sincicial respiratorio, o procultivo, frotis rectal para los enterovirus, ¿sí? Frotis sanguíneo, y estudio neurometabólico en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo en caso de sospecha. La punción lumbar, bueno, los 4 tubos, ¿sí? La PCR para herpes virus y enterovirus, el citofísico químico, el cultivo, y congelar muestras para estudios futuros. Pueden ser para las encefalitis autoinmunes o los metabólicos. Tratamiento, re importante, el aciclovir ante toda encefalitis de causa no conocida. Si tiene meningoencefalitis o sospecha de causa bacteriana, obviamente le vamos a añadir la ceftriaxona. Y acá habla un poco de valorar terapias del inicio, estabilizar al paciente, si necesita oxígeno, según el Glasgow, expansión con solución fisiológica, si tiene signos de hipovolemia o shock, mantener la glucemia, bueno, el manejo de las complicaciones hidroelectrolíticas como el CIHAD que dijimos, y si tiene crisis convulsivos o estatos convulsivos se puede poner levetiracetam. El tratamiento empírico ya dijimos, aciclovir y ceftriaxona, en el caso de que uno piense que haya componente meningio también. Y nada más, cortito y al pie. Bueno, Excelente. dudas. Saque a vos. ¿No te acordás de ninguno? Casi, no, acá. Casi ninguno creo que hayamos tenido bastante Ni siquiera el nene que tenía 4.000 de proteínas. bacteriano. Sí, está contra. No, ¿Ya había salido con antibióticos?
no. No había tomado nada. Por en ahí casa tampoco. algunos, mucho, pero a los últimos. Por eso yo pensaba, porque en realidad por eso lo diferencié bien, porque siempre le ponemos meningoencefalitis de diagnóstico, y en realidad lo que vi del tiempo que estuve acá, que nunca tenemos un diagnóstico. Entonces pensaba en ese 50% que no se encuentra el diagnóstico, digo, deben de ser virales, supongo. Y encefalitis tuvimos así tipo de mielinizantes, tuvo dos, ¿te acordás? Sí. Una que era de Mauri Pezzoli, estuvo en Sí. terapia. Sí, Esa me Que acuerdo. pasó gamma, Sí, Sí. tuvo dos. sí, dos. Bueno, Bueno, excelente. yo, si bien no, jamás va a salir el mensaje que si hay dudas se hiciera la tomografía, eso es así, pero yo nunca vi chico clavarse. Para su lumbar. Es más, en general no le haces la tomografía. Yo nunca he dicho clavarse, porque No. he visto chicos clavarse, pero en otro contexto, ¿verdad? Ujú. Todo. Pero, en esta situación donde vos estás en una guardia de pediatría, viendo un paciente. Y la TAC demora y la PL, demora, porque en general vos le sacás sangre y ya la glucemia te va bajando, demora la PL y demora el tratamiento, entonces, Y irradiar. y lo irradiás, además. Lo del tratamiento, que ahora una cosa me parece importante resaltar, que ahora estamos empezando a trabajar un poco con los oncológicos y la hora de oro, la primera hora para colocar el antibiótico, que también está encarado así en la sepsis pediátrica, ¿sí? En la sepsis por ahí se discute que el margen, el tiempo puede ser un poco más, pero bueno, el estándar es la hora, ¿sí? Lo que uno ve con frecuencia, que los médicos indicamos los antibióticos como le corresponde, qué sé yo, cada 24, o cada 12, o cada 6, de acuerdo a lo que hayas puesto, y a veces el enfermero mira eso, y el paciente entró a las 9 de la mañana, con la meningitis, y no recibe el tratamiento hasta las 12, le toca la dosis. Eso hay que aclararlo, y si hay que regalarle la dosis hay que Incluso se regalar. puede hacer una La dosis hay que de ataque. regalársela, o nosotros nos retiramos con las cosas indicadas, y resulta que como no pudieron sacar los hemocultivos, no pasaron el antibiótico, que obviamente es un estándar a tratar de conservar, pero vos no podés estar 3 horas esperando para sacar el hemocultivo para dar la primera dosis de antibiótico de una meningitis. Claro, Eso hay que estar atrás. pacientes puntuales que como que hay que estar atrás de que las cosas, no alguna que las indique, que después se hagan. Sí, Sí, además con las neutropénicos febriles, particularmente con el uro, nos demora un montón, o sea, a veces es mejor hasta sondearlo y sacar el uro rápido. Sí, pero no tener el uro y si uno médico. no le transmite al médico más joven, o a la enfermera, la necesidad de hacerlo, y bueno, por ahí se va retrasando. ¿Sí? Hay que estar, el antibiótico se tiene que recibir lo antes posible. Bueno, excelente. Una consulta. Hola. Marianela. Marianela. Sí, hola. No, que por ejemplo, viste que hay veces que por ahí te dicen, no, es re difícil de vía y le están tratando de sacar los cultivos y no los pueden sacar. En ese caso empezamos igual el tratamiento, es prioridad, digamos, el tratamiento que los cultivos, ¿o no? Y yo por eso decirte, tendrás un margen, pero no puede estar más de No, una hora. no puede estar esperando indefinidamente que le saquen la muestra para los cultivos. Exacto. En general es más difícil colocar la vía que sacar el cultivo. Y necesitas una vía de mejor calidad. Necesitas una vía dejarla buena. que para sacar el cultivo. Pero en ese caso se puede poner la extracción intramuscular, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, Bueno, excelente. Bueno, Muchas gracias, Abri. gracias, chicas. Gracias, Abri. Bueno, Juan.